13. Mortalidad. Ciego. Daba la impresión de que se hubieran puesto a ladrar todos los perros de Ciudad Az-Sadr. Yo escrutaba la oscuridad con mi equipo de visión nocturna, en tensión mientras nos abríamos camino por una de las calles más asquerosas del municipio. Rebasábamos una hilera de lo que podrían haber sido bloques de apartamentos en una ciudad normal, aunque allí no eran mucho más que casuchas infestadas de ratas. Era más de la medianoche de un día de principios de abril de 2008, y contra todo sentido común, aunque cumpliendo órdenes directas, nos estábamos internando en el centro de un antro de insurgentes. Como muchos otros de los edificios parduzcos de aquella calle, la casa a la que nos dirigíamos tenía una rejilla de metal en la puerta. Nos alineamos para irrumpir, y en ese preciso instante apareció alguien detrás de la rejilla y dijo algo en árabe. Nuestro intérprete se acercó y le pidió que abriera. El desconocido dijo que no tenía llave y uno de los otros SEAL le dijo que fuese por ella. El hombre desapareció corriendo escaleras arriba. ¡Mierda! ¡Vamos!, grité yo. ¡Echa abajo la puta puerta! Entramos y nos pusimos a despejar la casa. Las 2 plantas de abajo estaban vacías. Entonces subí corriendo a la tercera y me dirigí al umbral de una habitación que daba a la calle, pegándome a la pared mientras el resto de mis chavales se agolpaba a mi lado. En el momento en que fui a dar un paso, voló por los aires todo el cuarto. No me alcanzó de milagro, aunque sentí de sobra la onda expansiva. ¿Quién coño ha tirado una granada?, pregunté a voz casi en grito. Nadie. Además, la habitación estaba vacía. Alguien había disparado un lanzacohetes contra la casa. Estalló el tiroteo. Nos reagrupamos. Era evidente que los iraquíes que había en la casa habían huido para avisar de nuestro paradero a los insurgentes de los alrededores. Y lo que era peor, las paredes de la vivienda eran demasiado endebles y no aguantábamos las granadas que nos estaban lanzando. Si nos quedábamos allí nos iban a freír vivos. ¡Fuera de la casa ya! Acababan de salir del edificio los últimos de mi unidad, cuando se agitó la calle con una fuerza brutal. Los rebeldes habían hecho estallar un IED, un artefacto explosivo, en aquella misma calle. Tanta violencia tuvo la onda expansiva que a varios de nosotros nos lanzó al suelo. Nos pitaban los oídos. Corrimos a un edificio vecino, pero cuando nos preparábamos para entrar se armó la de Dios es Cristo. Empezaron a dispararnos desde todas partes hasta desde arriba. Recibí un disparo en el casco. La noche se volvió negra y me quedé ciego. Aquella era la primera que pasaba en Ciudad Az-Sadr y daba la impresión de que no iba a tardar en ser la última que pasase sobre la tierra. Al oeste. Hasta aquel momento, la 4ª temporada que pasaba en Irak había sido tranquila y hasta aburrida. La sección Delta había llegado al país hacía un mes aproximadamente y se había trasladado al Qinqaim, ciudad de la región occidental de Irak, cerca de la frontera con Siria. Aunque nuestra misión consistía, en teoría, en participar en patrullas de largo alcance en el desierto, habíamos pasado casi todo el tiempo creando una base con la ayuda de algunos soldados del batallón de construcción. Además de no haber acción ninguna, los Marines de la base iban a echar el cierre, y por lo tanto íbamos a tener que dejarla poco después de construirla. No tengo la menor idea de qué sentido podía tener aquello. Nuestra moral había tocado ya fondo cuando mi jefe quiso ponerse en peligro un día a altas horas de la mañana. Con eso quiero decir que entró a mi cuarto para despertarme zarandeándome. «¿Qué coño?», le grité mientras me levantaba de un salto. «Tranquilo», dijo él, «vístete que te vienes conmigo». «Pero si me acabo de acostar». «Te va a gustar. Están montando una unidad operativa en Bagdad». «¿Una unidad operativa? ¡Bien!». Era como una escena de Atrapado en el tiempo, pero en positivo. La última vez que me había pasado algo así, estaba en Bagdad y me dirigía al poniente. Y ahora estaba en poniente y me dirigía al este. No sabía muy bien por qué. Por lo que me dijo el jefe, me habían elegido en parte porque estaba cualificado para ejercer de LPO, aunque por encima de todo les interesaba mi condición de francotirador. Estaban recurriendo a los francotiradores que habían repartidos por todo el país para esta operación, aunque no le habían dado más detalles sobre cuáles eran los planes. Ni siquiera sabía si me iban a enviar a una región rural o una urbana. «Mierda», pensé yo.
a que me mandan a Irán. Era un secreto a voces que los iraníes estaban armando y adiestrando insurgentes, y en algunos casos habían llegado a atacar ellos mismos a los soldados occidentales. Y corrían rumores de que se estaba creando una fuerza con la intención de detener a los que pretendiesen cruzar la frontera. Me llevaron en convoy hasta Al-Assad, la enorme base aérea de la provincia de Anbar, sede de nuestro jefazo supremo. Allí fue donde me enteré de que no íbamos a la frontera, sino a un sitio mucho peor, a Ciudad As-Sadr. La cueva de asesinos en que se había convertido aquel barrio periférico de Bagdad había empeorado, si cabía, desde la última vez que había estado allí, durante el periodo que serví con los del GROM unos años antes. En él vivían 2 millones de chiíes. El religioso Muqtada as-Sadr, antiamericano acérrimo, cuyo padre había dado nombre a la población, se había estado afanando en la creación de su milicia, el ejército del Mahdi, al-Jaish al-Mahdi. Aunque en la región operaban también otros insurgentes, esta fuerza era con diferencia la más numerosa y la más potente de todas. Con la ayuda encubierta de Irán, los rebeldes habían acopiado armas y comenzado a lanzar bombas de mortero y cohetes a la zona verde de Bagdad. Todo el sector se había convertido en un nido de víboras. Como en Faluya o en Ramadi, entre los insurgentes había grupos distintos y también grados variables de experiencia. En su mayoría eran chiíes, cuando en las otras batallas había combatido principalmente contra suníes. Sin embargo, por lo demás, conocía bien esta clase de antro. No tenía nada que objetar. Ficharon a francotiradores y controladores aéreos avanzados, y alguno que otro jefe y oficial en los equipos 3 y 8 para crear una unidad operativa especial. En total éramos unos 30. En cierto sentido, formábamos un equipo estelar que contaba con algunos de los mejores de entre los mejores del país. Además, había muchos francotiradores, porque se pretendía poner en juego algunas de las tácticas que habíamos usado en Faluya, en Ramadi y en el resto de campos de batalla. Había mucho talento allí reunido, y sin embargo, como procedíamos de unidades diferentes, necesitamos un tiempo para acostumbrarnos los unos a los otros. Diferencias pequeñas que se daban en la forma de operar de los de la costa este y los de la costa oeste, por ejemplo, podían suponer un gran problema durante un tiroteo. También teníamos que hacer un buen número de decisiones organizativas, como por ejemplo, elegir a los puntas. El ejército había decidido crear un sector colchón, con el fin de alejar lo suficiente a los rebeldes para que no pudieran alcanzar con sus cohetes la zona verde. Una de las acciones clave para conseguirlo era la construcción de una muralla en Ciudad As-Sadr, una gigantesca barrera modular de cemento o muro Bremer que iba a recorrer una de las carreteras principales de la ciudad hasta salvar una cuarta parte del suburbio. Nuestro trabajo consistía en proteger a los que iban a construirla y de camino matar al mayor número posible de malos. Los chavales encargados de erigir la muralla tenían una ocupación peligrosa hasta extremos descabellados. Una grúa iría colocando cada una de las secciones de hormigón que la conformaban tras recogerla del remolque de un camión, y una vez puesta en su sitio, tenían que subir un soldado a desengancharla. Todo eso había que hacerlo, por lo común, bajo el fuego de los rebeldes, que no iban a disparar balines precisamente, sino todas las armas de que disponían, desde Kalashnikov hasta lanzacohetes. Aquellos tíos del ejército de tierra los tenían muy bien puestos. La unidad que había estado operando ya en Ciudad As-Sadr nos dio indicaciones e información. Nos pasamos una semana aproximada organizando, imaginando cómo íbamos a abordar una misión tan peliaguda. Una vez planeado todo, nos soltaron en una base de operaciones avanzada del ejército. En ese momento nos dijeron que íbamos a hacer patrullas nocturnas a pie por el barrio, y hubo quien protestó por considerarlo una locura. El lugar estaba plagado de gente que quería matarnos, y si íbamos a pie, íbamos a ser blancos perfectos. Sin embargo, alguien pensó que no tenía por qué ser tan arriesgado si empezábamos cuando ya hubiera anochecido. Si nos internábamos sin ser vistos, no habría ningún problema. Eso fue lo que nos dijeron, y así lo hicimos nosotros. Un tiro por la espalda. Se equivocaron. Y allí estaba yo,
con un disparo en la cabeza y cegado. Me corría sangre por la cara. Levanté una mano para palparme el cuero cabelludo y me sorprendí al descubrir que no solo seguía teniendo la cabeza en su sitio, sino que estaba intacta. Sin embargo, estaba seguro de que me habían disparado. En un momento dado me di cuenta de que llevaba el casco desabrochado, caído hacia atrás. Me lo volví a poner bien y de pronto recuperé la vista. La bala me había dado en el casco, pero por un golpe de suerte increíble. Había rebotado en mis gafas de visión nocturna y me lo había echado hacia atrás con violencia, aunque por lo demás estaba ileso. Al echármelo de nuevo hacia adelante, volví a colocarme la mira ante los ojos y vi de nuevo. No me había quedado ciego, simplemente en medio de la confusión, era incapaz de saber qué estaba pasando. Segundos después me dispararon por la espalda con un proyectil del tamaño considerable que me lanzó directo al suelo. Por suerte fue a dar a una de las placas de mi chaleco antibalas. Eso sí, me dejó aturdido y mientras tanto nos habían rodeado. Nos llamamos y organizamos una retirada a un mercado por el que habíamos pasado de camino. Nos pusimos a disparar para cubrirnos al mismo tiempo que nos desplazábamos todos a una. A estas alturas, los bloques de pisos que nos rodeaban parecían sacados de las peores escenas de la película de Black Hawk Down. Daba la impresión de que no hubiera en ellos un solo insurgente, quizá un solo ocupante, que no quisiese hacerse con el control de aquellos estúpidos americanos que habían cometido la imprudencia de colarse en Ciudad Sadr. No pudimos entrar en el edificio hacia el que nos habíamos retirado. Habíamos solicitado ya un contingente de respuesta rápida, que es como llamamos a la caballería. Necesitábamos que nos enviaran refuerzos y nos sacaran de allí. Un SOS a toda regla. Al fin irrumpió en el campo de batalla un grupo de strikers del ejército, vehículos de transporte de tropas fuertemente armados que descargaron cuanto tenían. Había blancos de sobra, más de un centenar de rebeldes apostados a lo largo de las azoteas de los edificios que nos rodeaban, todos ellos tratando de cazarnos. Cuando vieron los strikers, cambiaron de objetivo para intentar liquidar a aquellos colosos del ejército, que sin embargo los superaban con creces. Aquello pasó a asemejarse a un videojuego cuando empezaron a caer fulanos de las cubiertas de los edificios. ¡Coño, gracias!, grité cuando llegaron los vehículos a nuestro lado. Hubiese jurado que a lo lejos se oía una corneta de la caballería. Cuando cayeron las rampas, corrimos al interior. ¿Han visto cuántos de esos cabrones había allá arriba?, preguntó uno de los de la dotación, mientras el vehículo echaba a correr hacia la base. No, le respondí yo. Estaba demasiado ocupado disparando. Había insurgentes por todas partes. El chaval estaba emocionadísimo cuando decía esto. Los estábamos aniquilando sin parar y no ha caído ni la mitad. ¡Qué impresión! Y eso que los hemos rociado bien. Estábamos convencidos de que no teníamos escapatoria. Ya éramos más de uno y de dos los que habíamos pensado lo mismo. Aquella noche me cagué vivo. Fue en aquel momento cuando me di cuenta de que no soy ningún superhombre, de que yo también puedo morir. Hasta entonces no había faltado momentos en los que me dijera, de esta no salgo. Sin embargo, siempre salía adelante y aquellos pensamientos eran fugaces, se evaporaban enseguida. Y poco después empezaba a convencerme de que no podían matarme, de que no podían matarnos. Éramos indestructibles, coño. Tengo un ángel de la guarda, soy SEAL y tengo potra. No hay quien me mate. Y de pronto, en cuestión de un par de minutos, me alcanzaron 2 veces. Mierda. Construcción de la muralla. Estábamos contentos y muy agradecidos por el rescate. Y también nos sentíamos como perfectos imbéciles. La idea de entrar a hurtadillas en Ciudad Sadr estaba condenada a fracasar, y nuestros mandos tenían que haberlo comprendido desde el principio. Los malos siempre iban a saber dónde estábamos, así que no teníamos más remedio que hacernos a la idea. 2 días después de que nos echaran del barrio de una patada en el culo, volvimos a entrar, aunque esta vez montados en strikers. Tomamos el lugar al que llamamos la fábrica bananera, un edificio de 4 o 5 plantas lleno de compartimentos con fruta y material industrial de toda clase, destrozado en su mayoría por los saqueadores mucho antes de nuestra llegada. No sabría decir qué tenía que ver aquello exactamente con plátanos, ni qué debían de haber hecho allí los iraquíes.
Lo único que sé es que en aquel momento ofrecía una posición excelente de francotirador. Como buscaba un poco más de protección que la que podían ofrecerme en la azotea, me aposté en la última planta. A las 9 de la mañana aproximadamente me di cuenta de que había empezado a reducirse el número de paisanos que recorrían las calles. Eso siempre era una señal reveladora de que habían visto algo y no querían acabar en la línea de fuego. Minutos después, con la calle totalmente desierta, salió un iraquí de un edificio medio derruido. Iba armado con un AK-47. Una vez fuera se agachó y observó a los ingenieros que trabajaban en la construcción del muro, en apariencia tratando de elegir un blanco entre ellos. En cuanto estuve seguro de lo que pretendía hacer, apunté al centro de su masa corporal y disparé. Estaba a unos 40 metros y cayó muerto. Una hora más tarde asomó la cabeza otro fulano por detrás de un muro de otro tramo de la calle, miró hacia el muro Bremer y se retiró. Una cosa así podría haber parecido inocente a cualquier otro, y sin lugar a dudas no figuraba en las normas de enfrentamiento, pero yo sabía interpretarla como era debido. Llevaba años viendo a los insurgentes seguir el mismo patrón. Se asomaban, miraban a su alrededor y desaparecían. Yo los llamaba mirones, porque se limitaban a echar un vistazo para ver si había alguien vigilando. Estoy convencido de que sabían que por hacer eso no podíamos dispararles. Yo también lo sabía, como sabía que si tenía paciencia, volverían a aparecer el mirón y el que lo había mandado a mirar. Y así fue. Poco después se presentó en el mismo sitio con un lanzacohetes en la mano. Se arrodilló con rapidez y lo levantó para apuntar. Lo abatí antes de que pudiera disparar. Sabía que a continuación me tocaba volver a esperar. El arma era muy valiosa para ellos y no tenía duda alguna de que más tarde o más temprano enviarían a alguien para recuperarla. Estuve observando durante un tiempo que me pareció eterno y al final salieron a la calle a recogerla. Era un crío, un chiquillo. Lo tenía bien centrado en la mira, pero no disparé. No iba a matar a un niño, fuera o no inocente. Tendría que esperar a que se dejara ver el salvaje que lo había expuesto de esa manera. Blancos a Porrillo. Aquel día acabé con 7 insurgentes y al día siguiente con más. Estábamos en un entorno rico en blancos. La disposición de las calles y el número de rebeldes nos permitían disparar de cerca, en ocasiones a una distancia de menos de 200 metros. Lo más que tuve que alejarme durante ese tiempo fue 800 metros y la media de poco menos de 400. La ciudad que nos rodeaba parecía sumida en la esquizofrenia, junto a paisanos comunes dedicados a sus ocupaciones, vendiendo géneros, yendo al mercado. Podían verse fulanos con armas de fuego que se metían a hurtadillas en las callejuelas para atacar a los soldados que construían la muralla. Después de que empezásemos a hacerles frente, nosotros también nos convertimos en blanco de los malos. Todo el mundo sabía dónde estábamos y ellos salían como babosas de sus agujeros para intentar abatirnos. Llegó un momento en que había conseguido tantas muertes que me hice a un lado para que los otros chavales hicieran también algunas. Empecé a dejarle los mejores puestos cada vez que tomábamos un edificio, y aún así no me faltaron ocasiones para disparar. Un día, en una casa que ocupamos, me quedé sin ventanas desde las que sobrevigilar, después de que mis muchachos escogieran sus posiciones. Así que no tuve más remedio que agarrar un mazo y hacer un agujero en la pared. Tardé bastante en dejarlo como yo quería, y cuando al final pude apostarme, pude comprobar que tenía ante mí unos 300 metros de visión. Pues bien, en cuanto me coloqué tras la mira de mi fusil, aparecieron, a unos 14, 3 insurgentes por la calle. Los maté a todos, y a renglón seguido me di la vuelta y le pregunté a uno de los oficiales que se había acercado a mí: ¿Quieres probar aquí? Después de unos días, supusimos que los ataques iban a concentrarse en cuanto las cuadrillas que construían el muro llegasen a una intersección. No era ninguna tontería, ya que los insurgentes querrían acometer desde un lugar que les permitiera huir con facilidad. Aprendimos a alzar la mirada para observar las bocacalles, y desde entonces empezamos a batirlos en cuanto asomaban. Si la batalla de Faluya fue difícil y la de Ramadi fue peor, la de Ciudad Az-Sadr fue la peor de todas. Podíamos estar sobrevigilando durante 2 o 3 días. Descansábamos un día, recargábamos y volvíamos a salir. Los tiroteos se sucedían a toda leche.
Los insurgentes ya no salían a pelear con sus Kalashnikov, sino que en cada refriega nos lanzaban también cohetes. Nosotros respondíamos solicitando apoyo aéreo, misiles Hellfire y lo que hubiera disponible. La red de vigilancia aérea había mejorado mucho en los últimos años, y Estados Unidos sabía hacer muy buen uso de los Predator y otros recursos. Sin embargo, en nuestro caso, aquellos cabrones combatían a la descubierta y era facilísimo verlos. Además, había un montón. En determinado momento, el gobierno iraquí nos acusó de estar matando paisanos. Mentira podrida. Los analistas del servicio de información estaban interceptando llamadas de teléfono móvil efectuadas por los insurgentes cuando decaían los encuentros con la intención de darse unos a otros informes detallados del desarrollo. Han matado a fulanito, decía una. Necesitamos más sirvientes de morteros y francotiradores. Hoy han matado a 15. Nosotros, sin embargo, solo habíamos contado 13 en aquel combate. Supongo que sacarían a 2 de la columna de los posibles para incluirlos en la categoría de los seguros. A por mi fusil. Como siempre, había ratos de mucha angustia mezclados con acontecimientos extravagantes y momentos cómicos fortuitos. Un día, al final de una operación, corrí a meterme en el Bradley que nos iba a llevar de vuelta a la base, y al llegar al vehículo me di cuenta de que me había dejado atrás el fusil de precisión. Lo había dejado en el suelo de una de las habitaciones, y al salir se me olvidó recogerlo. Sí, una estupidez tremenda. Me di la media vuelta. Tete, que era uno de mis oficiales, estaba a punto de subir. «Tenemos que volver», le dije. «Mi arma sigue en el edificio». «Pues vamos allá», me respondió él. Echamos a correr hacia la casa. Los insurgentes también se estaban acercando a ella, tanto que hasta pudimos oírlos. Reconocimos el patio convencidos de que íbamos a topar con ellos. Por suerte no había nadie. Recuperé el fusil y volvimos corriendo a los Bradley. Llegamos unos 2 segundos antes de que nos lanzasen un ataque con granadas. Se cerró la rampa y sonaron las explosiones. «¿Qué coño hacían?», exigió el oficial al mando en el momento en que arrancaba el vehículo. Tete le sonrió con aire de suficiencia. «Luego te lo explico», le dijo. Y no sé si llegó a hacerlo. Victoria. Tardamos un mes aproximadamente en erigir la muralla. El ejército estaba alcanzando su objetivo cuando los rebeldes empezaron a rendirse. Esto fue tal vez resultado de una combinación de su convencimiento de que se iba a completar aquella obra lo quisieran ellos o no, y del hecho de que habíamos matado a tantos de aquellos cabrones que los habíamos dejado sin capacidad para emprender ningún ataque serio. Si al comienzo de la operación se reunían 30 o 40 insurgentes con Kalashnikov y lanzacohetes para cometer una sola cuadrilla de zapadores, al final tuvieron que hacer ataques con 2 o 3 hombres. Poco a poco fueron desapareciendo en el interior de las casuchas que nos rodeaban. Muqtada as-Sadr, mientras tanto, decidió que había llegado el momento de intentar negociar la paz con el gobierno de Irak. Declaró el alto al fuego y empezó a hablar con las autoridades. Casi nada. Calla. La gente me decía siempre que de hecho yo no conocía a Chris ni sabía lo que estaba haciendo por el hecho de ser de los SEAL. Recuerdo una vez que fui a una gestoría. El hombre me contó que conocía a varios SEAL que le habían dicho que en realidad nadie sabía nunca a dónde iban. Mi marido está ahora de viaje de adiestramiento, le dije yo, y sé dónde está. No, eso no lo sabe, me respondió. Claro que sí, acabo de hablar con él, pero no sabe qué están haciendo en realidad. Son SEAL. Pues... me quedé pensando. Usted nunca va a saberlo. Conozco muy bien a mi marido. Eso tampoco puede saberlo, porque los adiestran para mentir. Todo el mundo hablaba mucho y a mí me irritaba sobre todo cuando era gente a la que ni siquiera conocía bien. Los de confianza sí respetaban que pudiera o no saber todos los detalles y que me conformase con saber lo que necesitaba saber. De pueblo en pueblo. Estando las cosas en relativa calma en Ciudad as-Sadr, nos dieron un nuevo sector en el que centrar nuestra atención. En una serie de pueblos de los alrededores de Bagdad se habían establecido fabricantes de explosivos y otros rebeldes con la intención de pasar inadvertidos
mientras proporcionaban armas y mano de obra con que combatir a los americanos y a las fuerzas leales de los iraquíes. El ejército del Mahdi operaba por la región, que se había convertido en zona de riesgo para los estadounidenses. Durante buena parte de la batalla de Ciudad as-Sadr, habíamos estado colaborando con gente de la 4ª Brigada de la 10ª División de Montaña, combatientes de verdad, a los que les gustaba luchar en lo más duro, y que sin lugar a dudas vio allí colmados sus deseos. Y ahora que nos mandaban de pueblo en pueblo fuera de la ciudad, nos alegraba poder volver a trabajar con ellos. Se conocían bien la zona, sus francotiradores eran muy buenos y tenerlos con nosotros nos hacía más eficaces. Aunque tenemos la misma ocupación, hay algunas diferencias entre los francotiradores del ejército y los de los SEAL. Ellos, por ejemplo, usan observadores y nosotros no, por lo general. Además, sus juegos de armas son algo menores que los nuestros. Sin embargo, la mayor diferencia, al menos al principio, tenía que ver con las tácticas empleadas y su forma de posicionarse. Los francotiradores del ejército estaban acostumbrados a salir en grupos de 3 o 4, y eso significaba que no podían permanecer fuera mucho tiempo, y menos aún toda la noche. La unidad operativa de los SEAL, por otra parte, se movía con un número mayor de efectivos para permanecer en un sector, básicamente para buscar guerra y obligar al enemigo a plantar batalla. Ya no era tanto sobre vigilar como retar. Aquí estamos, ven a buscarnos. Y vaya si lo hacían. Los insurgentes de un pueblo tras otro se presentaban ante nosotros para matarnos, y nosotros los abatíamos. Lo normal es que pasásemos al menos una noche o más, entrando y saliendo después de caer la tarde. En este sector acabamos por volver al mismo pueblo unas cuantas veces, tomando por lo general una casa distinta en cada ocasión. Repetíamos el proceso hasta que acabábamos con los malos del lugar, o al menos hasta que comprendían que no era muy prudente atacarnos. Resulta sorprendente el número de idiotas que hay que matar antes de llegar a este punto. Mierda por todas partes. Aunque había momentos más tranquilos, ni siquiera en ellos faltaba la mierda, literalmente. Tommy, nuestra punta, un chaval excelente, resultó no serlo tanto en esa posición en muchos sentidos. O quizá debería decir que a veces tenía más de pato que de punta. Si delante de nuestro objetivo había un charco, Tommy nos hacía cruzarlo. Cuanto más hondo, mejor. Siempre nos hacía marchar por el terreno peor posible. A tanto llegó la cosa que un día tuve que decirle: a la próxima vez te doy de azotes en el culo y te pongo de patitas en la calle. En la misión siguiente, cuando nos dirigíamos a uno de los pueblos, encontró un camino que estaba convencido de que estaría seco. Yo tenía mis dudas y de hecho se lo hice saber. ¿Qué va? ¿Qué va?, insistió él. El camino está bien, está bien. Una vez en el campo, lo seguimos por unas tierras de labranza por una senda que desembocaba en una tubería por la que podía cruzar un camino embarrado. Yo estaba entre los que cerraban la formación y por lo tanto fui uno de los últimos en pasar al otro lado. Cuando me bajé, me encontré hundido de fango y de mierda hasta la rodilla. Resultó que el barro no era sino una costra delgada que cubría una balsa profunda de aguas residuales. Aquello olía peor de lo que solía Eder Irak. «¡Tommy!», le grité. «Te voy a poner el culo colorado en cuanto lleguemos a la casa». Seguimos avanzando hacia el edificio. Yo seguía en la retaguardia. Despejamos la casa y una vez que estaban apostados todos los francotiradores, fui a buscar a Tommy y a darle la paliza que le había prometido. Cuando la encontré en el piso de abajo, ya estaba penando por sus pecados. Tenía puesta una vientra venosa y estaba vomitando hasta la primera papilla. Se había caído al estiércol y estaba totalmente cubierto de mierda. Estuvo mal un día entero y oliendo una semana. Hubo que tirar todo lo que llevaba puesto. Supongo que debió de encargarse una unidad de material peligroso. Le estuvo bien empleado. Pasé entre 2 y 3 meses de pueblo en pueblo y conseguí una veintena de muertes confirmadas estando en ellos. Algunas operaciones estuvieron marcadas por acciones muy violentas y a veces también muy lentas. No había forma de preverlo. La mayoría de las casas que ocupamos pertenecían a familias
que por lo menos fingían ser neutrales. Supongo que en general odiaban a los insurgentes por los problemas que causaban y tenían la esperanza de que sacásemos de allí a los malos. Sin embargo, había excepciones, y resultaba muy frustrante cuando no podías hacer nada al respecto. En una de las casas en las que encontramos uniformes de policías. Supimos de inmediato que el propietario tenía que ser Muya, porque los insurgentes estaban robando uniformes para disfrazarse durante los ataques. Por descontado, el dueño nos intentó convencer de que acababa de encontrar trabajo de agente de policía a media jornada, aunque misteriosamente había olvidado mencionarlo cuando lo interrogamos al principio. Pusimos la decisión en manos del ejército. Les dimos los datos que teníamos y les preguntamos qué hacer. Los servicios de espionaje no les habían dado información de aquel tipo, y al final determinaron que los uniformes no demostraban nada. Nos pidieron que lo dejásemos en libertad y eso hicimos. El incidente nos dio en qué pensar cada vez que durante las siguientes semanas oíamos noticias de algún ataque efectuado por rebeldes vestidos de policías. Evacuados. Una noche entramos en otro pueblo y tomamos una casa a la orilla de una serie de campos rasos, entre los que había uno que usaban para jugar al fútbol. Nos instalamos sin problema, supervisamos el pueblo y nos preparamos para hacer frente a cualquier problema que pudiésemos encontrar por la mañana. El ritmo de las operaciones había descendido mucho en la última semana o la última quincena. Daba la impresión de que las cosas empezaban a ir más lentas, al menos para nosotros. Empecé a pensar en volver a Poniente y regresar a mi sección. Me aposté en un cuarto de la segunda planta con TT. En la habitación de al lado teníamos a un francotirador del ejército con su observador, y en la azotea a un puñado de chavales más. Yo llevaba conmigo un 338, porque imaginaba que al estar al borde mismo del pueblo, la mayoría de los disparos que efectuase serían de largo alcance. Como los alrededores estaban tranquilos, empecé a mirar más allá, al pueblo contiguo, situado a unos 2 kilómetros más o menos. En un momento dado vi a alguien moverse en la azotea de una vivienda de una sola planta. A esa distancia, ni siquiera los 25 aumentos de la mira me ofrecían mucho más que un contorno. Estudié bien a aquella persona, aunque no daba la impresión de tener un arma, o al menos no la tenía a la vista. Estaba de espaldas a mí, con lo cual yo podía observarlo sin que él me viera. Me pareció un fulano sospechoso, pero al no estar haciendo nada que pudiera suponer peligro, lo dejé. Poco después, llegó por la carretera que corría más allá del otro pueblo un convoy del ejército, en dirección al puesto de combate avanzado del que habíamos salido nosotros. Al acercarse, el hombre de la azotea se llevó un arma al hombro. Ahora la silueta no dejaba lugar a dudas. Tenía un lanzacohetes y estaba apuntando a los estadounidenses. Un lanzacohetes. No teníamos modo alguno de avisar al convoy directamente. Todavía no sé siquiera quiénes eran exactamente, aunque sí tengo claro que pertenecían al ejército de tierra. De cualquier manera lo puse en el punto de mira y disparé con la esperanza de asustarlo al menos o de poner sobre aviso a los convoyes. A 2000 y pico de metros habría hecho falta mucha suerte para acertar. Muchísima suerte. No sé si sería que al apretar el gatillo ejercí más fuerza de la cuenta hacia la derecha y eso compensó la desviación, o si cambiaron en ese instante las leyes de la gravedad para poner la bala ni más ni menos que donde tenía que estar, o si es verdad que era el cabronazo con más suerte de todo Irak. El caso es que a través de la mira pude observar al iraquí mientras lo alcanzaba la bala y mientras caía al suelo por encima del parapeto. ¡Guau! Murmuré. Menudo hijo de puta, me dijo Tete. 2000 metros. Todavía hoy me sorprendo al recordarlo. Aquello sí que fue un golpe de suerte de verdad. Además, todavía no puedo creer que cayese con un solo disparo. Sin embargo, así fue. Aquel fue el blanco más distante de los confirmados que conseguí en Irak, más aún que el de Faluya. El convoy reaccionó al fin, quizás sin imaginar lo cerca que habían estado de salir ardiendo, y yo seguí escrutando los alrededores en busca de malos. Avanzado el día, nos atacaron con Kalashnikov y con lanzacohetes. La cosa se puso muy violenta con rapidez.
Las granadas de los lanzacohetes agujereaban las paredes de cemento o de adobe y provocaban incendios en el interior. Decidimos que había llegado el momento de salir de allí y pedimos que nos evacuaran. «Mándanos los RG-33. Mándanos los RG-33». Los RG-33 son vehículos enormes a prueba de balas y de jets y armados con una torreta de ametralladora. Esperamos metidos en la refriega y agachando la cabeza para esquivar el aluvión creciente de balas de los rebeldes. Por fin, los del contingente de rescate nos informaron de que estaban a unos 500 metros al otro lado del campo de fútbol y que no pensaban avanzar más. Llegaron corriendo un par de Hummer del ejército y se plantaron a las puertas, pero no cabíamos todos. Los demás empezaron a correr hacia los RG-33. Alguien lanzó una bomba de humo, supongo que con la intención de cubrir nuestra retirada, aunque lo único que consiguió fue impedirnos ver nada. Lo normal es que el humo sirva de pantalla tras lo que correr sin ser visto, cuando en este caso en realidad tuvimos que atravesarlo. Corrimos en dirección a la casa por entre la nube, agachados para evitar las balas mientras avanzábamos en zigzag hacia el campo. Parecía una escena de cine en la que las balas rocían el suelo y hacen saltar la tierra. El chaval que corría a mi lado se cayó al suelo. Me paré pensando que le habían dado, pero antes de que llegase siquiera él, se levantó de un salto. Simplemente se había tropezado. «Estoy bien, gracias, estoy bien», me gritó. Seguimos corriendo juntos entre las balas y la tierra que saltaba por todas partes. Al fin llegamos a los RG-33. Yo salté a la parte trasera de uno y apenas había tomado el resuello cuando las balas alcanzaron el cristal reforzado de un lateral y dibujaron en él una tela de araña. Días después me dirigí al poniente para reunirme de nuevo con la sección Delta. Me habían concedido el traslado que había pedido. Llegó en buena hora. La situación empezaba a fastidiarme, aunque en aquel momento no sospechaba que aún tenía que empeorar mucho, incluso a medida que mejoraba la batalla. Sargento primero, Kyle. A esas alturas, mis chavales habían salido de Al-Qaim y se encontraban en un lugar llamado Rawa, también en el oeste cerca de la frontera siria. Una vez más los habían puesto a construir barrancones y a hacer cosas parecidas. Yo tuve más suerte, porque me presenté cuando ya habían acabado. Sin embargo, en aquel momento tampoco había mucho en qué ocuparse. Llegué a tiempo para participar en una patrulla de largo alcance por el desierto. De camino a la frontera apenas topamos con una sola persona en varios días, por no decir ya con insurgentes. Nos habían llegado informes de operaciones de contrabando efectuadas en el desierto, pero si era verdad que se estaban dando, desde luego tenía que ser en otro sitio. Calor sí que no faltaba. Estábamos por lo menos a 50 grados y nuestros Hummer no tenían aire acondicionado. Yo me crié en Texas y estaba habituado a las temperaturas altas, pero aquello era insoportable. Además era constante, no había manera de escapar. Por la noche apenas si refrescaba. Podía bajar quizá a 45 grados. Bajar las ventanillas suponía arriesgarse mucho en caso de que hubiera un lead, un artefacto explosivo. Y la arena era casi peor, porque podía entrar en el vehículo y cubrirte de arriba a abajo. Al final decidí que eran preferibles las dos al calor y las bajé. Lo único que se veía desde el coche era el desierto, y de vez en cuando algún asentamiento nómada o aldea diminuta. Nos pusimos en contacto con nuestra sección hermana, y al día siguiente nos paramos en una base de los Marines. Mi sargento primero entró a averiguar lo que sea, y poco después salió y me buscó para decirme sonriendo: «Adivina, te acaban de hacer sargento primero». Yo había hecho el examen para sargento primero en Estados Unidos antes de volver a Irak. En la Armada lo normal era hacer una prueba escrita para ascender. Sin embargo, a mí me había tocado la lotería. Me habían ascendido a E5 en el campo de batalla durante mi segunda misión iraquí y a E6 gracias a un programa especial de méritos antes del tercero. Los dos, por lo tanto, llegaron sin que tuviera que examinarme. En ambos casos había hecho un trabajo extra considerable en el equipo y me había ganado una gran reputación en el campo de batalla, dos factores de peso a la hora de que me concedieran dichas graduaciones. Con el examen escrito no tuve tanta suerte. Aprobé por los puros pelos. No está de más que me extienda un tanto aquí en lo que se refiere a exámenes y ascensos.
Yo no soy contrario ni alérgico a esta clase de pruebas, o por lo menos no lo soy más que cualquier otro. Sin embargo, los SEAL teníamos aquí una dificultad añadida. En aquellos tiempos, para que te ascendieran tenías que examinarte en tu área de especialización, es decir, la que hubieras elegido antes de meterte en los SEAL, que en mi caso no era otra que el servicio de información. Y no hace falta que diga que de eso no sabía yo mucho. Yo era SEAL, no analista. No tenía la menor idea de la clase de equipo ni de los procedimientos que usaban los de este servicio para hacer su trabajo. Teniendo en cuenta la precisión de los datos que nos proporcionaban por lo común de la información, a lo mejor podría haber probado acertar un bulto o haber usado un par de dados. Para que me ascendieran, habría tenido que estudiar para el examen y eso habría dispuesto buscar un lugar seguro en el que leer, una sala especial en la que poder repasar material ultra secreto. Y todo eso, por supuesto, en mi tiempo libre. Pero ni en Fallujah ni en Ramadi había lugares así, y la bibliografía que podía encontrarse en las letrinas y en las instalaciones por el estilo no iba a servirme demasiado. Hoy el temario de los exámenes está relacionado con las operaciones especiales, y por lo tanto a las cosas que hacen los SEAL. Las pruebas son detalladas en extremo, pero al menos tienen que ver con nuestro trabajo. El ascenso a sargento primero era un tanto diferente. En este caso el examen iba de cosas que tenían que saber los SEAL. Superado este obstáculo, mi caso pasaba a manos de un tribunal que lo estudiaba antes de enviárselo al alto mando para que lo sometiera a una revisión administrativa más. Durante el primer trámite se reunían los suboficiales mayores y subtenientes a analizar mis logros. En teoría, un expediente voluminoso de todo lo que había hecho en calidad de SEAL. Claro, menos las peleas de los bares. En la carpeta que estudiaron no había otra cosa que mi historial militar. Sin embargo, no lo habían actualizado desde que superé el BOT, de modo que ni siquiera se habían incluido mis estrellas de plata ni mis medallas de bronce. No puede decirse que estuviera loco por llegar a sargento primero. Estaba feliz donde estaba. Los sargentos primeros tienen toda clase de ocupaciones administrativas y no combaten tanto. Sí, el cargo traía consigo más dinero para nuestra familia, pero yo no estaba pensando en eso. El subteniente Primo formaba parte del tribunal que estudió mi caso en la base de Estados Unidos. Cuando empezaron el mando que estaba sentado a su lado, preguntó a ver lo poco que abultaba mi expediente. ¿Y este chalado, quién coño se cree que es? ¿Comemos algo?, le propuso Primo. El otro estuvo de acuerdo y a la vuelta del almuerzo tenía una actitud muy diferente. «Me debes una bocata del Subway, mamonazo», me dijo Primo más tarde cuando nos vimos y me contó la historia. Le debo eso y mucho más. Llegó el ascenso y, para ser sinceros, tengo que decir que lo de sargento primero no estuvo tan mal como yo pensaba. La verdad es que nunca me han importado mucho las graduaciones. Nunca he hecho nada por estar en los puestos más altos del escalafón, ni siquiera en el instituto. De hecho, no tenía ningún interés en ser de los alumnos con mejor media. Hacía los deberes por la mañana de camino al instituto, y cuando me pusieron en el grupo de los que destacaban por sus calificaciones, me aseguré de bajar en la siguiente evaluación lo bastante para que me echasen, tras lo cual volví a subirlas para que mis padres no me la liasen. A lo mejor esta actitud tiene que ver con el hecho de que prefiero ser capitán en el terreno de juego a presidente en un despacho. No me gustaba la idea de sentarme ante un ordenador, planificarlo todo y luego poner al tanto a todo el mundo. Quería hacer lo mío, y lo mío era ejercer de francotirador, salir al campo de batalla y matar al enemigo. Quería ser el mejor en lo que yo quería hacer. Sin embargo, había quien no quería encajar esta actitud. Pensaban que todo el que era bueno en algo tenía que tener un rango altísimo. Y yo había visto ya demasiada gente con alta graduación que no valía ni un duro. Demasiado pensar. On the road again. La voz de Willie Nelson sonaba cascada en los altavoces del Homer que nos llevó a la base al día siguiente. Se podía decir con la música que era la diversión que teníamos, además de las paradas que hacíamos al llegar a algunos pueblos para hablar con los nativos. Además del country clásico que le gustaba al compi que llevaba el volante, yo escuchaba a Toby Keith y Slipknot, country y heavy metal compitiendo por nuestra atención.
Yo creo firmemente en el impacto psicológico de la música. Lo he visto en el campo de batalla. Cuando vas a combatir quieres estar animado, no hasta extremos imprudentes, pero sí lo bastante para estar concentrado y seguro de ti mismo. La música puede ayudarte a mantener el miedo a raya, y por eso escuchábamos a Papa Roach, Dove, Drowning Pool, cualquier cosa que pudiera enardecernos. Todos estos grupos se alternan con fuerza en las grabaciones con que sigo acompañando mis sesiones de gimnasio. Sin embargo, aquella vez de camino a la base, no había nada que pudiera animarme. Fue un viaje largo y tórrido. A pesar de la noticia de mi ascenso, estaba de un humor de perros, aburrido y tenso a partes iguales. En la base las cosas iban lentísimas, no había ningún movimiento y eso empezaba a cabrearme. Mientras me había visto en medio de la acción, había podido apartar de mí sin dificultad la idea de que era vulnerable y mortal. Estaban ocurriendo demasiadas cosas a la vez para preocuparse por algo así. O mejor dicho, tenía tantas cosas que hacer que no podía pararme a darle vueltas a nada. Sin embargo, una vez acabado el combate no podía pensar en otra cosa. Ahora que tenía al fin tiempo para relajarme, no lo conseguía. En vez de eso me tendía en la cama y pensaba en todo lo que había vivido, y sobre todo en los 2 disparos que había recibido. Revivía el tiroteo cada vez que me echaba a descansar. El corazón se ponía a latirme con fuerza, probablemente mucho más que aquella noche en Ciudad al-Sadr. Las cosas fueron de mal en peor los días siguientes a nuestro regreso de la patrulla fronteriza. No conseguía dormir y estaba muy nervioso. Muy nervioso. La tensión se me volvió a poner por las nubes más aún que antes. Tenía la sensación de ir a explotar en un momento a otro. Físicamente estaba como si me hubiesen dado una paliza. Las 4 misiones a zonas de combate habían hecho mella en mí. Tenía mejor las rodillas, pero me dolían la espalda y el tobillo, y tenía jodida la capacidad auditiva. Me pitaban los oídos, me había dañado el cuello y me crujían todas las costillas. Me había roto los dedos y los nudillos. Veía moscas volantes y había perdido visión en el ojo derecho. Y por si esto fuera poco, tenía docenas de moretones y todo un surtido de dolores. Cualquier médico habría mojado las sábanas conmigo. De todo esto, sin embargo, lo que más me fastidiaba era la tensión. Sudaba a mares y me temblaban las manos. Si ya tenía la piel clara, la cara se me quedó blanca como la pared. Cuanto más me esforzaba por relajarme, peor se ponían las cosas. Era como si mi cuerpo hubiera empezado a vibrar, y pensar en ello no sirviera más que para acelerarlo todavía más. Imagina el lector que se sube a una escalera alta puesta encima de un río, a miles de kilómetros de altura, y de pronto le cae un rayo. Todo tu cuerpo se electrifica y sin embargo sigues vivo. En realidad eres consciente de todo lo que te ocurre, y de hecho sabes que puedes tomar las riendas de la situación. Tienes claro qué es lo que tienes que hacer para bajar. Y lo haces. Desciendes la escalera, pero cuando llegas al suelo la electricidad no te abandona. Intentas encontrar un modo para descargarte, una toma de tierra, pero no consigues dar con el condenado para rayos capaz de liberarte. No comía ni dormía, y al final fui a ver al médico y le pedí que me mirasen. Después de examinarme me preguntaron si quería medicarme. Les dije que en realidad no, pero me tomé lo que me dieron. También me hicieron ver que ya que la misión estaba casi muerta y apenas quedaban unas semanas para volver a casa, no era ninguna insensatez adelantar la fecha. Como no se me ocurría ninguna otra solución, acepté.